das 12ª Jornadas Ibéricas de Infraestruturas de Dados Espaciais. O meu nome é Sandra Rezende e trabalho no município de Santa Maria da Feira. Há 22 anos que trabalho na área de Sistemas de Informação Geográfica. Coube-me a mim com muito prazer ser moderadora desta sessão, que vai decorrer, portanto, das 11 às 13, hora portuguesa, ou das 12 às 14, hora espanhola. Portanto, estas apresentações vão ser feitas todas e no final as perguntas vão ser respondidas todas juntas, porque são muitas apresentações e eu tenho medo que a última apresentação possa ficar com menos tempo. Vamos então iniciar as apresentações. A primeira apresentação vai ser feita pela Agda Izerne Kettelas, que é a chefe da secção de cartografia municipal do Concelho de Maiorca. É licenciada em Geografia pela Universidade das Ilhas Baleares e trabalha no Concelho de Maiorca desde 2002 e é responsável pela EIEL de Maiorca desde 2009. A apresentação vai ser a aplicação para a gestão de dados espaciais das entidades locais e elaboração do levantamento das infraestruturas e equipamentos locais, EIEL. E vai explicar em que consiste esta aplicação GIS-EIL e como são publicados e utilizados os dados no Concelho de Maiorca. Agda, podes começar. Luis. Sí, buenas tardes. Comienzo. Buenas tardes, Sandra. Olá, buenas tardes a todos. José. Boa. Boa tarde. Comienzo yo con la exposición. Muchas gracias. Las diputaciones han sido pioneras en la utilización de datos para la mejora de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. De hecho, estrenada la democracia española en 1978, la extinguida mancomunidad de provincias exigió al nuevo gobierno que podía ponerse en marcha las inversiones que tenía que hacer el Estado, que debía hacer el Estado, había comprometido el Estado con las entidades locales con el fin de mejorar las deficiencias que en infraestructura y equipamiento existían. Eso se materializó a través de un plan de inversiones, cuyas decisiones se tomaban a través de la encuesta de infraestructura y equipamientos locales, que es una encuesta en la cual se contemplan como mínimo toda aquella información que tenga referencia, que sea relevante para los sectores que compete la administración local. Es decir, aquellas actividades, aquellas competencias propias de la administración local que podemos encontrar en el artículo 24 y 25 de la Ley 7/1985 del 2 de abril de Reglamento de Base de régimen local. Por lo tanto, es una competencia que es propia de las diputaciones, de las provincias, el ejercicio y la realización de este inventario general de infraestructura y equipamiento. Con el tiempo, nos damos cuenta de que las diputaciones tienen además una competencia propia, artículo 31, que es la de mejorar, asegurar la adecuada e integral prestación de los servicios prestados por las entidades locales. Esos servicios prestados por las entidades locales se materializa esa garantía se materializa a través de la competencia que sí es propia de las diputaciones, como es la asistencia técnica a los municipios. Dentro de este enmarque, como hemos estado comentando, si lo que nosotros estamos buscando, nuestra meta es mejorar o asegurar los servicios prestados por los municipios, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones adecuadas en la gestión de estos servicios. Huelga comentar en un foro como este, como son las jornadas Ibera de Infraestructura de Datos Espaciales, la importancia que tienen los datos a la hora de la toma de decisiones, ya que los datos son la materia prima con las cuales poder generar información y tomar decisiones que nos lleven a la meta. ¿Cuál es la meta que nos montamos en este entorno? La meta que hemos creado dentro de este entorno para contribuir al desarrollo social y eficiente social y económico
de la ciudadanía y la gestión transparente y eficiente de los servicios prestados se basa en la integración de las fuentes de información. Si nosotros integramos las fuentes de información dentro de un colector común, seremos capaces de generar el dato único y de calidad que pueda ser posteriormente reutilizado, publicado, para que sea de aplicación del conjunto de actores que forman las entidades locales y que tienen entre sus competencias la prestación integral y adecuada de los servicios públicos. Para el correcto ejercicio de estas competencias, tanto la que nos viene delegada desde el Gobierno de la encuesta de infraestructura y equipamientos locales, como la que nos viene de la propia Ley 7/1985, con el fin de asegurar la prestación de estos servicios municipales, el convenio GISIEL, adoptamos una herramienta que es la herramienta GISIEL. La herramienta GISIEL está formada por una base de datos, PostgreSQGIS, y una aplicación que actualmente corre sobre QGIS. Con esa aplicación nosotros lo que intentamos conseguir es crear un colector donde el conjunto de los actores puedan verter los datos que son de su propia competencia y que en general, conjunto de todos ellos, puedan reutilizarlos para tomar las mejores decisiones posibles. Si puedes aquí pasar la pantalla. Esta herramienta es una herramienta de software libre. Es una herramienta que se desarrolla dentro, como he dicho antes, del convenio GISIEL, en el cual actualmente participan la Diputación de A Coruña, la Diputación de Orense, el Consell Insular de Mallorca y la Diputación de Córdoba. Y al mismo tiempo, todas aquellas entidades que dan el soporte técnico a las entidades conveniadas, como son la Universidad de A Coruña, principalmente el Laboratorio de Bases de Datos, a la Diputación de A Coruña, a la Diputación de Orense y al Consell Insular de Mallorca, la empresa Mansí, y aquí en Diputación de Córdoba es EPINSA, la empresa provincial de la informática de Córdoba. El conjunto, recordamos que los datos, queremos recordar que los datos son la materia prima con los cuales hacemos la transformación digital. El futuro en el que vamos de la sociedad, los datos nos va a permitir tomar las decisiones adecuadas para realizar esta gestión. La herramienta GISIEL lo que trata de hacer es facilitar a todos los entes, facilitar esta labor de transformación digital a través de la creación de un gemelo digital que nos permita tomar las decisiones más adecuadas. Es un convenio colaborativo, es un proyecto colaborativo en dos niveles. El primer nivel, un nivel de convenio, en que cada una de las entidades ponemos en común las necesidades, ponemos en común las iniciativas que deben de llevarse a cabo para la mejora del proyecto y trabajamos y compartimos los desarrollos que estamos haciendo. Internamente, dentro de cada entidad, continúa siendo un trabajo colaborativo porque, como he comentado antes, son los distintos actores a la hora de realizar su gestión y encomienda o sus propias competencias, el desarrollo de sus competencias, son los que van aportando datos a la herramienta. Desde aquí le queremos ofrecer la herramienta GISIEL a través de la incorporación dentro del convenio a todas las entidades locales, tanto de España como de Portugal. Es una herramienta de software basada en software libre y, por lo tanto, podemos facilitarle tanto la incorporación al convenio como la utilización de la misma. Y sin más, pues paso la palabra a mi compañera Águeda, que está desde Mallorca. Gracias, obrigado. Muy bien, muchas gracias Sandra y gracias José Luis. Bueno, yo voy a comentar las características técnicas de la aplicación del GISIEL. Como bien ha dicho José Luis, ya está basado en software libre. Tenemos detrás una base de datos en Postgres, SQL y PostGIS. Y bueno, simplemente es un módulo, un plugin de QGIS que se basa en módulos. Por ejemplo, tenemos el módulo de autentificación o módulo de edición, así como el módulo de validación, que está destinado a la gestión de la base de datos de la IEL y también a la entrega anual de los datos al Ministerio. Está desarrollado en Python y actualmente lo tenemos publicado el código en el GitLab. Aquí os dejo el enlace por si queréis descargarlo.
Bueno, he hecho un par de capturas porque sé que tenemos poco tiempo y entonces creía que sería más rápido explicaros un poco cómo funciona la herramienta. Tenemos como veis, al iniciar el QGIS, que ya tenemos instalado el plugin. Si veis en el menú de arriba, tenéis, aparte del menú propio de QGIS, veis cómo ya tenéis el menú del ayer. Con este menú ya podemos acceder a las diferentes herramientas que nos ayudarán a gestionar la YEL. Lo primero de todo es autentificarnos. Seguidamente, como la YEL la gestionan las entidades supramunicipales, pues seguidamente lo que hace es poder elegir el territorio, el municipio, entidad y núcleo con la cual queremos trabajar. Después podemos elegir cargar un mapa en que está compuesto por varias capas de los diferentes temas. Así tenemos el mapa de abastecimiento, de infraestructura viaria, de equipamientos, o podemos elegir de cargar una o dos capas o las que queramos. Una vez cargadas, como veis, seguimos pudiendo utilizar todas las herramientas que nos ofrece QGIS. Aquí podéis ver el territorio que hemos elegido con todas las capas que hemos cargado de abastecimiento. Bueno, ahora después lo que tenemos que hacer, si en el caso de que queramos editar una de estas capas, pues simplemente es seleccionándolos y editándola y dándole al botón de edición. Como veis, ya tenemos activas todas aquellas herramientas de edición, incluso de edición avanzada, que las podemos utilizar con nuestra base de datos. Y con la herramienta de info nos aparece el formulario que nos ayuda a editar los atributos de estos elementos. A la hora de validar también tenemos el módulo de validación, simplemente tenemos que elegir si queremos validar un cuadro en concreto o un tema en concreto, por ejemplo, tema de aguas o temas de equipamientos, y enseguida nos aparecerá una ventana con el listado de errores, estos datos que se pueden exportar a este. Vale, en cuanto a la publicación y la reutilización de los datos, simplemente comentar los diferentes niveles, un poco como ya ha dicho José Luis. En un primer nivel, dar acceso a los técnicos para que lo usen en su día a día. En un segundo nivel, ya la publicación de estos servicios, tanto de visualización como descarga. Por ejemplo, en el Consell de Mallorca, que tenemos el GeoNetwork, tenemos publicado el servicio de la YEL. La visualización ya de esos datos a nivel de ciudadanos, que en el Consell de Mallorca tenemos un visor que ahora os voy a enseñar muy rápidamente. En la Diputación, en un cuarto nivel, ya la Diputación de Ourense ha generado un inventario de bienes municipales a partir de esta base de datos de la YEL, y la Diputación de Córdoba la ha integrado, ha ido más allá y la ha integrado a la plataforma de administración electrónica, por ejemplo, con el gestor de expedientes. En su caso, con el gestor de expedientes. Bueno, también he cogido un par de imágenes del visor porque me imagino que vamos justos de tiempo. Entonces, bueno, simplemente enseñaros un poco los datos, las funcionalidades que el usuario puede acceder. Aquí tenéis se trata de toda la isla de Mallorca y tenemos agrupadas en los principales grupos de información, equipamientos, distribución, saneamiento, todas las capas. Después, si, por ejemplo, en una capa concreta, por ejemplo, casas consistoriales, podemos visualizar la capa, el elemento, y al pinchar sobre el elemento, pues ya nos aparecen todos los atributos que tiene esa capa. Esto lo encontramos en casi en el caso del equipamiento, en casi todas las capas que conforman la base de datos. Después, hemos aprovechado la funcionalidad de las consultas para crear una serie de consultas que ayudan al coste efectivo de los servicios prestados que los ayuntamientos deben entregar al Ministerio de Hacienda anualmente. Por ejemplo, aquí tenemos en esta consulta, cada municipio puede saber las viviendas conectadas y el caudal, por ejemplo, de las aguas residuales.
También tenemos las superficies de instalaciones deportivas o de bibliotecas. Bueno, aquí tenéis toda la serie de consultas. También permite la descarga, tanto en Shape como en GML, de los diferentes grupos de capas, distribución, saneamiento, equipamientos, ¿vale? Y bueno, eso es todo en cuanto al visor. Para terminar, bueno, recopilar un poco las principales ideas. Como ha dicho José Luis, los datos es la materia prima de esa digitalización y es el punto de partida de la toma de decisiones, porque describen elementos y sucesos. Además, el XIL es el colector común para integrar los datos espaciales en las entidades locales, y además nos resuelve la necesidad de confeccionar la IEL, que es obligatorio en las diputaciones. La base de datos de la IEL es el soporte para la transformación digital de la administración que nos permite reutilizar los datos ofreciendo transparencia, eficacia y sostenibilidad. Y como bien ha dicho José Luis, es un proyecto abierto y lo que queremos de aquí es invitar a las diputaciones que nos estén escuchando y que tengan ese interés a que se apunten a nuestro proyecto. Bueno, aquí os dejo una serie de correos electrónicos de todos los socios del proyecto y bueno, muchas gracias por vuestra atención y a los organizadores de la jornada. Muito obrigada, Águeda e José Luís. Obrigada por terem feito uma apresentação tão interessante e tão compacta no tempo que vos foi dado. Este projeto parece extremamente interessante e com certeza que vai ser um sucesso. Agora vamos passar para a segunda apresentação, que tem como título Desafios e adaptações entre dados oficiais e colaborativos para uma IDE municipal. Quem irá fazer esta apresentação é o Gabriel Salvador Cardoso, que é analista de desenvolvimento de sistemas júnior na Optima Tech. É formado em Ciência da Computação na Unicarioca, em 2019, e trabalhou na IBGE como estagiário até 2019. Agora é analista de desenvolvimento de sistemas júnior na Optima Tech. E vai focar a apresentação dele os desafios de adaptação e compatibilização semântica entre dados colaborativos e dados oficiais. Vai usar com os dados do OpenStreetMap e especificação técnica para a estruturação de dados geoespaciais vetoriais brasileira, o ET-EDV 3.0. Gabriel, dou-te a palavra. Bom dia a todos. Compartilhando minha tela aqui. Só um momentinho. Bom dia a todos, né? Como a senadora disse, meu nome é Gabriel Cardoso, então, e minha formação é bem para a parte de tecnologia, então essa é a minha visão dentro desse trabalho, né? Eu trabalhei juntamente com a Júlia Strout e o Rogério Borba, ambos que trabalharam também juntamente comigo no IBGE e, bom, a gente conseguiu fazer esse trabalho em conjunto, né? Ainda é um trabalho de desenvolvimento, mas que a gente tem boas expectativas para ele. Bom, então, continuando, né, eu vou falar um pouco para vocês sobre os desafios de adaptações entre dados oficiais e colaborativos para no contexto de uma ideia municipal, né? Bom, aqui só para ter uma ideia de como vai acontecer a apresentação, né? Tem uma pequena agenda, primeiro um resumo e uma introdução, depois falaremos um pouco sobre a revisão de literatura e apresentaremos a metodologia. Em seguida mostraremos um pouco do que foi implementado e finalmente apresentando os resultados e conclusões. Bom, falando resumidamente, o objetivo principal desse trabalho é fazer a integração entre dados geoespaciais de fontes e características diferentes no contexto de uma ideia municipal. Nós usamos fontes oficiais, ou seja, dados criados por órgãos destinados a esse intuito, normalmente governamentais, e os dados de fonte colaborativa, ou seja, dados criados por indivíduos de forma voluntária, que não necessariamente têm um conhecimento específico para esse fim, né?
Com isso, nós procuramos fazer uma compatibilização semântica entre essas duas fontes de dados, tornando possível a criação de uma estrutura de banco de dados que pudesse receber dados de forma padronizada e possibilitar a criação de mapas híbridos para compor uma base cartográfica. Então, como eu disse, né, o foco do trabalho é a compatibilização de dados oficiais e colaborativos, mas para contextualizar, é importante saber de onde essa necessidade surgiu, né? Esse trabalho surgiu com o intuito de criar uma IDE para o município de São Gonçalo, uma cidade do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, com mais de 1 milhão de habitantes, que não dispõe de uma base cartográfica. E então essa ideia teria o objetivo de dar subsídio para a formulação de políticas públicas. Como não existe uma base cartográfica nesse município, a solução seria trabalhar com dados levantados de outras fontes, né? Essas fontes seriam as oficiais, geradas por órgãos governamentais, e fontes colaborativas, que no caso desse trabalho nós utilizamos o OpenStreetMap. Bom, para fazer essa compatibilização entre dados oficiais e colaborativos, nós precisamos adotar um padrão ao qual essas duas fontes irão obedecer, né? Nesse trabalho, nós utilizamos a ET-DGV, que são as especificações técnicas para a estruturação de dados geoespaciais vetoriais na versão 3.0. O objetivo dessa especificação é promover uma padronização das estruturas de dados geoespaciais vetoriais oficiais de referência. E com isso poder viabilizar um compartilhamento de dados de uma forma interoperável e com maior racionalização de recursos possível. Nós optamos pelo uso dessa especificação técnica por ser adotada em diversos órgãos produtores de dados geoespaciais do Brasil, inclusive sendo o padrão adotado pela Infraestrutura Nacional de Dados Espacial aqui do Brasil, a INDNA. Então entendemos que seria o caminho mais natural a adequação dos dados colaborativos com essa especificação técnica. Afinal, esses dados devem servir para órgãos públicos para subsídio de políticas públicas e tomadas de decisão. Dando um pouco mais de detalhes sobre a EDGV, ela basicamente diz como os dados vetoriais devem ser estruturados através de classes e relacionamentos, cada classe com sua definição semântica e seus atributos. Meu objetivo aqui não é que vocês compreendam detalhadamente essa especificação, essa estrutura, é só para ter uma ideia de como as classes são estruturadas dentro da especificação, como ela se relaciona com a sua semântica. Então, por exemplo, na EDGV temos a classe que descreve uma edificação. Essa classe, assim como as outras, contém seus atributos e relacionamentos, o tipo de valor aceito para cada atributo, e o mais importante no contexto desse trabalho é a definição semântica, né? A descrição que tem que conter a parte semântica da classe. Então aqui temos a classe de edificação, com a sua lista de atributos, e temos essa descrição semântica, que no caso dessa classe define que uma edificação é uma construção destinada a diversos fins. Em contrapartida à criação de dados oficiais, nós temos o OpenStreetMap, né, que é uma iniciativa de mapeamento colaborativo. Ele tem um modelo de dados menos rígido, né, ele é mais flexível que a especificação técnica. Ele é aberto, né, então qualquer um que deseja utilizar os dados do OpenStreetMap ou até criar dados geoespaciais pode utilizar essa ferramenta. Isso torna ele mais dinâmico, então normalmente ele consegue gerar um volume maior de camadas se comparado com o mapeamento oficial. Então, inclusive ele tem dados oficiais, né? Você pode fazer esse tipo de importação para o OSM, desde que a licença permita isso. Além do mapeamento em si, aqueles que estão dispostos a criar dados espaciais, usando o OpenStreetMap, são encorajados a adicionar tags, né? Contendo a descrição semântica da feição. E elas são conjuntos de chave-valor que guardam o significado da camada. Essa foi a principal informação usada para fazer a compatibilização entre o OSM e as classes encontradas na EDGV. Então, temos aqui esse exemplo de descrição de tag encontrado no wiki do OSM. A chave Oraway, que serve para descrever os diversos cursos de água. E um valor possível, o River, né, que descreve um curso de água específico. Essa descrição. Então, analisando a descrição das tags das camadas em questão, podemos identificar uma classe equivalente na IDGV, ou seja, uma classe que contém a descrição compatível com a encontrada na descrição do wiki do OSM. Nesse exemplo aqui, carregamos uma camada referente à hidrografia de São Gonçalo e buscamos a descrição da tag dos elementos da camada no wiki do OSM, né? Depois selecionamos a classe da IDGV que melhor se adequasse com essa descrição. Então, concluímos que a classe de trecho de drenagem é a mais adequada nesse caso. Ela descreve completamente as tags encontradas.
Bom, uma vez que a classe é identificada, a gente cria uma classe derivada dessa, que contém tanto os atributos da camada OSM, quanto os atributos da classe EDGV. O resultado é uma classe híbrida composta por atributos dessas duas fontes de dados, né? Dando um pouco de detalhes sobre as fontes de dados, né? Como eu disse, a gente utilizou o OpenCityMap como fonte de dados colaborativos, então aqui a gente tem essa lista de camadas utilizadas no OSM. A gente utilizou o plugin para QGIS Quick OSM para fazer o recorte para esse município em questão. E os dados oficiais, né, aqui na esquerda, separados por instituição produtora. E a gente usou o plugin DSG Tools para criar a estrutura compatível com a IDGV no banco de dados. Então, aqui é um detalhamento do processo de organização das informações municipais censitárias. Oi? Desculpa, estão a pedir para colocares o slide em modo de apresentação para se ver melhor, porque ele está em modo, portanto, de revisão. Modo de apresentação. Só um Sim, momento. está-se a ver sempre dois slides, o que estás a apresentar e o seguinte. Ah, certo. Certo, já está ótimo. Obrigada. Então voltamos daqui, já consegue ver certinho? Sim, está ótimo. Ah, certo. Aqui só um detalhamento do processo de compatibilização de dados oficiais, né? A gente tem o banco multidimensional de estatística, tem as informações estatísticas e que precisam ser compatibilizadas com os dados geoespaciais oficiais, né? Que são da malha territorial. Então ele não veio pronto, né? Pronto para ser compatibilizado com os dados colaborativos. Então a gente precisou fazer uma espécie de pré-processamento. Então fizemos uma consulta ao banco de dados do IBGE, pegando esses dados, transformamos numa planilha dinâmica, extraímos os dados, né, documentamos os atributos, a sua definição semântica, e finalmente fizemos uma formatação do código do setor para poder compatibilizar com a malha territorial. Então, no final, tivemos os shapefiles prontos para serem compatibilizados com os dados colaborativos. Bom, aqui no modo bagunçou um pouco a animação, né? Mas eu vou explicar rapidamente. Esse diagrama aqui descreve um pouco de como a gente organizou esses dados, né? Na parte ali central do diagrama, nós temos as informações de setores, foi por onde a gente analisou os dados, né, por setores, que ficam dentro de bairros, bairros que ficam dentro de distritos, que por sua vez ficam dentro de limites. E na parte superior esquerda ali, tem as relações com os dados colaborativos do OSM. Bom, aqui, detalhando um pouco mais sobre a compatibilização semântica, em alguns casos foi possível fazer a compatibilização direta da camada OSM com a classe EDGV. Nesse caso aqui da classe da hidrografia, todas as tags e sua definição semântica poderão ser completamente descritas pela classe de trecho de drenagem da EDGV. Então, nessa relação 1 para 1, uma camada OSM, uma classe EDGV. Em outros casos, a gente precisou fazer uma divisão da camada OSM por tags, onde cada tag correspondia a uma classe EDGV. Então, não foi possível, num primeiro momento, descrever a classe OSM, a camada OSM com uma classe EDGV. Então, a gente precisou fazer essa divisão por tags. Então, temos aqui a classe, a camada de árvore, né, com a descrição do OSM, a descrição bem sucinta, mas e a sua equivalente na IDGV. Vou ter que esticar um pouco aqui por conta da animação, né, que a gente não tem a descrição aqui da árvore e lá em cima a descrição de árvore. Então, são uma descrição um pouco mais detalhada, mas que são perfeitamente compatíveis, né? E a outra camada que foi
que surgiu, né, dessa compatibilização, camada de pico, e de novo tem a descrição do OSM e a descrição equivalente na EDGV. Bom, em alguns casos não foi possível fazer uma compatibilização, não foi possível fazer uma compatibilização de forma nenhuma com uma classe da EDGV. Esse caso é uma exceção, mas bom, aqui a gente optou por criar uma classe que não existe na EDGV por se tratar de uma exceção, né? Então foi o caso dessas tags de câmera de radar e estacionamento de bicicleta, né? Que a gente não encontrou uma descrição coerente na EDGV. Em alguns casos, a diferença de riqueza de informação depende um pouco do idioma. Então, por exemplo, a gente não conseguiu encontrar para essa camada aqui, Carport, que é uma estrutura coberta para oferecer uma proteção limitada para carros, ela não tem uma descrição em português. Então, isso dificulta um pouco a compatibilização semântica, não impossibilita, mas dificulta um pouco. Lembrando que não é uma simples tradução, né? É uma descrição que seja compatível com o contexto do lugar. Bom, depois dessa compatibilização, nós partimos de 15 camadas do OSM. Depois de compatibilizado com a ETDGV, elas se tornaram 79 camadas, né, divididas por tags e compatíveis com a descrição da ETDGV. Somado a 12 camadas de dados oficiais, nós terminamos com 91 camadas armazenadas no Postgres, né, com a extensão PostGIS, e sendo servidos pelo GeoServe, e os metadados gerados no GeoNetwork. Então, além da compatibilização com a EDGV, esses dados também são compatíveis com o AWS, né, os serviços AWS. Bom, aqui é o exemplo de um produto gerado por essa compatibilização de dados oficiais e colaborativos. Esse é um mapa dividido por setor, e esses setores são habitados, setores destacados em vermelho, né, são habitados por mulheres, chefes de família, com renda até 2 salários mínimos, que têm filhos até 10 anos de idade. E esses pontos rosas são as escolas públicas. Então dá para ver por esse mapa que alguns setores não são atendidos por escolas públicas. Então esse tipo de informação poderia dar subsídio à formulação de políticas públicas nesse sentido. E aqui um segundo exemplo de integração, né, desses dados colaborativos e oficiais. Esse aqui é um mapa dividido por setor, né, para demonstrar a proporção de setores proporção por setor de rede geral de esgoto, né? E aqui a gente fez questão de destacar na legenda de onde estão vindo esses dados, né? Os dados de setor censitário e os dados de rede de esgotamento vieram de dados oficiais, enquanto que os dados de edificação residencial e área habitacional vieram de dados colaborativos, né? No caso do OSM. Então, partindo para uma conclusão aqui, né? A gente concluiu que essa compatibilização ainda é muito manual, então ainda depende muito de interpretação humana. Então analisa-se uma tag no wiki do OSM e tenta-se encontrar uma descrição equivalente na classe EDGV. Então, para que isso seja adotado em larga escala, ainda precisamos evoluir em formas de automatizar esse processo de compatibilização semântica, né? E, bom, a gente também concluiu que para os casos de municípios que não têm bases cartográficas ou não têm recursos para tê-la, essa compatibilização, essa interoperabilidade entre dados oficiais e colaborativos pode representar um potencial enorme na formulação de políticas públicas. E, bom, eu mostrei na apresentação aqui que, apesar de não ser tão simples essa compatibilização, ainda se apresenta muito interessante essa compatibilização entre dados oficiais e colaborativos, e é possível adequar a uma especificação técnica, de forma que gerem dados, gerem integração entre dados oficiais e colaborativos de forma interoperável e de forma que ofereça a maior racionalização de recursos possível. Então,
Bom, esse aqui é o nosso contato de todos os participantes desse trabalho. Eu agradeço aqui o espaço disponibilizado pelos organizadores e, bom, é basicamente isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Muito obrigada, Gabriel. Excelente apresentação. Um trabalho difícil, este de compatibilização de dados. É sempre por aí que se tem que começar e é complicado. Vamos então fazer agora a terceira apresentação. Esta apresentação tem como título Analisando o Inspire do ponto de vista local. Quem irá fazer a apresentação vai ser a Josefina Saez Burgaia, que é chefe do Departamento de Sistemas de Informação Territorial da Diputação de Barcelona. A Josefina é engenheira de informática e é membro da Comissão Técnica para a Implementação do Plano Cartográfico da Catalunha e da Diretiva Inspire. E pertence também à Comissão Especializada de Normas Geográficas e coordenadora do Grupo de Trabalho da IDE local. A apresentação dela vai fazer uma revisão às competências do governo local ao abrigo da Diretiva Inspire e a sua transposição para o LISIG, que é a norma, portanto, a norma espanhola. Josefina? Hola, buen día. Voy a compartir. ¿Se ve bien? Sí, ¿Sí? fuerza. De acuerdo, pues buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo con vosotros en esta nueva edición de la SGIDE. Voy a presentar un breve análisis de la Directiva Inspire y su transposición en la LISIGE desde el punto de vista de la administración local. En el artículo 2 de la LISIGE se indica que las administraciones públicas, también la local, deben crear infraestructuras y servicios de información geográfica en el ámbito de su competencia. En el artículo 18 se indica que las entidades locales deben producir cartografía topográfica y temática de su competencia a escalas mayores que 5.000, o sea, a escala local. Además, cabe tener en cuenta que uno de los principios de la directiva es que los datos sean producidos una sola vez y gestionados donde sea más eficiente su actualización, lo cual se relaciona con la proximidad al dato. Uy, se fue. Resumiendo, la administración local debe disponer de una ID local y difundirla a través de un geoportal. Y además debe publicar los datos geográficos de su competencia conforme a unos estándares y precisiones. Para ello es indispensable conocer, pues, los conjuntos de información que implican o que compiten a la administración local. ¿Cuáles son? Pues vamos a revisarlos según las temáticas de los anexos Inspire. Por un lado tenemos el anexo 1.4 relacionado con unidades administrativas, donde a través del Real Decreto 835/2003, por el que se regula la cooperación económica y es el que establece todo el tema de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, que hemos visto ya en la primera presentación. En el apartado referido a que se debe disponer de un SIG y de información geográfica, indica que a escala territorial se debe tener digitalizado la localización geográfica de los núcleos de población. Comentar que la IEL, a pesar que lo hemos visto en esta primera presentación, es un instrumento de análisis de los servicios de competencia municipal que incluye las actividades municipales que se reflejan en los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases de Régimen Local. Consta de dos partes, la alfanómica y la georreferenciada. Y aquí lo que vamos a hacer referencia en muchos de estos apartados nos referimos siempre a la georreferenciada. Por lo cual, podemos concluir que a nivel de áreas administrativas, los ayuntamientos deben disponer de la geolocalización de los núcleos de población. Con referencia a direcciones del anexo 1.5, tenemos el Real Decreto que regula el reglamento de población, donde se indica que los ayuntamientos deben mantener actualizada la numeración de los edificios y informando de ello a todas las administraciones públicas interesadas. Y además también deben disponer de la correspondiente cartografía.
Y en la resolución del 2020, donde se dictan las instrucciones técnicas para la elaboración y gestión del Padrón Municipal de Habitantes, en la norma 14.5 se indica que los ayuntamientos deben mantener actualizada la numeración de los edificios, tanto en las vías pertenecientes a núcleos de población como también en la parte diseminada. Con lo que podemos concluir que en lo que se refiere a direcciones, los ayuntamientos deben establecer la numeración de los edificios en zona urbana y diseminada y su georreferenciación. Y además deben informar a todas las administraciones públicas interesadas. Ahora vamos al anexo 1.7, referido a redes de transporte. Tenemos aquí la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. En el apartado 25.2 se indica que el municipio debe ejercer como competencia propia la infraestructura viaria de su titularidad. Y además, en el artículo 26 indica que los municipios deben prestar servicios de acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. Y en el Real Decreto 2612, que es el Reglamento de Población, se indica que los ayuntamientos deben mantener actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías públicas, informando de ello a administraciones públicas que estén interesadas, y además mantener la correspondiente cartografía. Y además tenemos el Real Decreto que regula la IE, la encuesta de infraestructuras, donde también a nivel de información georreferenciada se indica que a escala urbana se debe disponer de la información de las vías urbanas pavimentadas y no pavimentadas. Por todo ello podemos concluir que a nivel de redes de transporte, la competencia municipal en materia de vías públicas incluye las urbanas, todo lo que sería la parte del callejero, y las rurales, que sería toda la red de caminos públicos. Y es obligación de las entidades locales establecer su nomenclatura y disponer de la cartografía correspondiente. Aquí he puesto una pequeña nota para incidir y clarificar que los caminos rurales son los que de titularidad y competencia municipal, que facilitan la comunicación entre pueblos limítrofes o entre núcleos dentro del propio municipio, y que el carácter público-privado depende de la naturaleza del suelo sobre el que transcurren, con lo cual hay que tener en cuenta el planeamiento urbanístico. Con referencia al anexo 1.9 de sitios protegidos, tenemos la Ley de Patrimonio Histórico Español, donde se declara el conjunto de sitio histórico, zona arqueológica, y que el ayuntamiento debe redactar planes especiales para su protección. Y además tenemos la Ley LARSAL, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, donde se indica que el municipio debe ejercer competencias propias en la protección y gestión del patrimonio histórico. Por todo ello, podemos concluir que a nivel de sitios protegidos, la protección y gestión del patrimonio histórico es una competencia municipal, por lo que los ayuntamientos deben redactar planes especiales de protección. Y además, para una correcta protección urbanística es indispensable tenerlos identificados y geolocalizados. Y además es obligación del ayuntamiento tener el planeamiento urbanístico en formato digital, lo vamos a ver en el próximo anexo. En el anexo 3.4, usos del suelo, tenemos la reforma de la ley hipotecaria y texto refundido de la ley de catastro, donde se indica textualmente que los municipios pondrán a disposición de los registradores un acceso mediante servicio de mapas web, o sea, un WMS, a todos los planes urbanísticos generales y de desarrollo debidamente georreferenciados. Está muy clara esta disposición. Y además tenemos la Ley 27/2013, también la LARSAL, donde se indica que el municipio debe ejercer como competencia propia lo referido a planeamiento, gestión y ejecución urbanística y disciplina urbanística también. Por todo ello, podemos concluir que los ayuntamientos deben publicar sus planes urbanísticos debidamente georreferenciados mediante un servicio web de mapas, o sea, un WMS. Con referencia al anexo 3.6 de servicios de utilidad pública y estatales, vamos a fijar primero en un subtema, que es el de redes de servicio. Y aquí en la ley de bases de régimen local se indica que los municipios deben prestar los servicios de alumbrado público, abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado. Y además la IEL, en la parte de georreferenciación, indica que a escala urbana se debe disponer de la información referida a puntos de luz del alumbrado público, redes de conducción y distribución de agua, depósitos y elementos accesorios del servicio de agua
red de saneamiento y depuración. Por todo ello, podemos concluir que a nivel de servicio de la pública y redes de servicio, subtema, las entidades locales deben disponer de la cartografía referida a los servicios de alumbrado público, alcantarillado y abastecimiento de agua potable. También para el anexo 3.6, pero en el subapartado, el subtema, digamos, de servicios gubernamentales, administrativos y sociales, tenemos la ley de bases, de nuevo, donde se indica que el municipio debe ejercer como competencia propia los equipamientos de su titularidad. Y además, de nuevo, la IEL indica que a escala territorial se debe tener digitalizados los equipamientos localizados fuera del ámbito urbano, pero es que a su vez, a escala urbana, debe disponer de la información de los equipamientos y de los servicios básicos, con lo cual los equipamientos deben disponer tanto a nivel rústico como urbano. Por lo que podemos concluir que a nivel de servicios de utilidad pública, en el subapartado de servicios gubernamentales, las entidades locales deben tener identificados y geolocalizados los equipamientos. Con referencia al anexo 3.8, instalaciones de producción industriales, tenemos la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, donde se indica que el ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación debe emitir un informe sobre la adecuación de la instalación. Y además, también tenemos la Ley 1486 de General de Sanidad, donde se indica que los ayuntamientos tendrán las siguientes responsabilidades con referencia al control sanitario de residuos urbanos e industriales y el control sanitario de industrias, actividades y servicios. Por lo que se puede concluir que los ayuntamientos son responsables del control de residuos industriales, del control sanitario de industrias, actividades y servicios y de la adecuación de nuevas instalaciones industriales. Y está claro que para una correcta gestión de dichas actividades económicas se requiere información actualizada, georreferenciada y fácilmente explotable. Comentar aquí que las actividades a informar a los efectos de INSPIRE no son todas, sino las correspondientes a las categorías B, C, D, E, F y H de la codificación NACE. Y el anexo 3.12 de riesgos naturales, la ley, la ley que regula el Sistema Nacional de Protección Civil, indica que son planes territoriales aquellos que se elaboran para hacer frente a riesgos de emergencia que se presenten en un territorio que puede ser comunidad autónoma o también de una entidad local. Y la ley 785 de base de régimen local indica que los municipios deben prestar servicios de protección civil en el caso de municipios con una población superior a 20.000 habitantes. Por todo ello, concluimos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tienen competencias en la gestión de situaciones derivadas de emergencias de protección civil dentro de su ámbito territorial. Y está claro que para un correcto análisis de estos riesgos y de la vulnerabilidad de los equipamientos, edificios que pueda tener el ayuntamiento, a nivel municipal se requiere disponer de cartografía específica para tenerlo controlado. Resumiendo, las competencias de la administración local con referencia a INSPIRE y la LISIGE, tenemos por un lado que es necesario disponer de una ID local que se materializa en un geoportal de información geográfica como punto de entrada a la información geográfica de la administración local de cada ayuntamiento, diputación o consell insular. Y además publicar datos geográficos de su competencia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles hemos visto? Pues hemos visto núcleos de población correspondientes a unidades administrativas, hemos visto direcciones correspondientes a direcciones, vías públicas urbanas y rurales, que era callejero y caminos de las redes de transporte, todos los bienes de interés cultural, de sitios protegidos de ámbito cultural, planes de ordenación urbanística en el apartado en el anexo de usos del suelo, las redes de servicios municipales, agua, gas y alumbrado público, de los servicios de utilidad pública estatales, y también en este mismo tema los equipamientos, un inventario de equipamientos municipales o no municipales. Y además tenemos actividades económico-productivas en el apartado de instalaciones de producción industriales y los elementos expuestos o vulnerables dentro de lo que serían los riesgos naturales. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis consultas, al final las contestamos. Muchas gracias, Sandra. Obrigada, Josefina. Gostei muito da tua apresentação. É uma temática que também me diz respeito, que também trabalho no local.
cá em Portugal ainda não estamos tão avançados. Agora vamos fazer outra apresentação que vai ser feita pelo Álvaro Anguix. Álvaro. E a apresentação dele tem a ver com a infraestrutura de dados espaciais na Diputação de Albacete. Portanto, o Álvaro é diretor-geral da Associação GVSIG e possui mais de 20, é engenheiro técnico, topografia e tem muita experiência em projetos de geomática em vários países. A sua apresentação vai focar a evolução da infraestrutura de dados da Diputação de Albacete e os passos que estão a dar na gestão de procedimentos administrativos e na integração de vários sistemas informáticos. Álvaro, tens a palavra. Muito obrigado, muchas gracias y un saludo a todos y a todas. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Me confirmáis que se ve todo correctamente? Sí. Perfecto. Pues vamos allá. Bueno, como comentaba, el título de la ponencia es Infraestructura de datos espaciales de la Diputación de Albacete. Ya hemos visto en esta sesión alguna ponencia también de otras diputaciones, lo cual también es bastante interesante ver cómo se está trabajando en este ámbito en todo el territorio y sobre todo la queremos enfocar en estos primeros pasos que se están dando y en la evolución que está prevista hacia su aplicación a la gestión de procedimientos administrativos. Bueno, vamos allá. Bueno, Diputación de Albacete, para los que no lo conozcan, es una provincia de Castilla-La Mancha. Engloba y tiene competencia sobre 87 municipios y la población aproximada es de 390.000 habitantes. Entonces, bueno, pues esta infraestructura de datos espaciales tiene como uno de los objetivos el poder dar soporte a esos municipios, a esos casi 100 municipios. Vamos primero con la parte de lo que es la tecnología utilizada para poner en marcha la IDE. En este caso se ha optado por GVSIG Online, que como muchos de vosotros sabéis, pues es una tecnología con licencia libre. De hecho, pues utiliza la licencia más libre que hay para todo lo que tiene que ver con servicios web, que es la GPL o también llamada Fero. Es una apuesta de la Diputación de Albacete por la soberanía tecnológica, que solo se puede conseguir mediante este tipo de tecnologías. Ahí no hay mucha discusión. Y GVSIG Online, que comprende una base de datos que conlleva pues la instalación, configuración y carga de datos iniciales de este servidor, que está basado en PostgreSQL PostGIS, un servidor de mapas. Lo mismo, pues son tareas de instalación, configuración y publicación de servicios IDE con GServer, que es el servidor de mapas que forma parte de GVSIG Online, y un servidor de autentificación OpenLDAP. Y luego la parte web mapping o geoportal, que nos va a permitir desarrollar y desplegar distintos geoportales, portales de mapas y que internamente llamamos proyectos mediante OpenLayers. Realmente, GVSIG Online son estos componentes y toda una serie de herramientas de administración que están por encima, que recubren y que permiten que sea muy fácil utilizarlo para cualquier tipo de usuario. Tenemos proyectos y usuarios de GVSIG Online pues que están gestionados por sociólogos o psicólogas, para que os hagáis una idea. Y más recientemente, por ejemplo, estuve dando un curso en Colombia relacionado con restitución de tierras para el acuerdo de paz, en el cual se formó en GVSIG Online a juristas. Es decir, es una herramienta que permite muy fácilmente gestionar información geográfica, publicar geoportales sin tener conocimientos avanzados en informática o en geomática o en el área de la geografía. El despliegue de la plataforma en este caso ha sido con dos nodos distintos, uno activo y otro en stand-by, para asegurar pues, que esté siempre disponible. Se han realizado tareas de formación tanto a nivel de administración como de usuario a los distintos técnicos de la Diputación. Está previsto, como ya veremos, pues formar luego a técnicos también municipales.
Hay un soporte continuo, pues desde la puesta en producción de la plataforma, la adaptación de GeoBasic Online al estilo de la organización, una preconfiguración del sistema con datos de la organización, se entrega siempre o se da acceso al código fuente y está preparado para la integración de GeoBasic Maps, y de esto voy a decir muy poquito porque luego en una ponencia que hay en esta sesión se va a hablar bastante sobre este tema. Una parte muy interesante es, como se decía en el título, es esa integración con lo que son los procedimientos administrativos. En este caso, Diputación de Albacete tiene un proyecto y un producto que se llama SEGEX, y dentro de SEGEX hay un gestor de expedientes que es Edipualba. Es una plataforma pública que permite realizar... Sedipualba es la plataforma, perdón, SEGEX es el gestor de expedientes. Es una plataforma pública que permite realizar una gestión digital de toda la actividad administrativa de una entidad de ámbito público. Está impulsada bajo la premisa, como antes ya hemos ido a hablar de leyes y artículos, del artículo 157 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, que aboga por la reutilización de sistemas. Y dentro de esta reutilización, lo que ha hecho Diputación es ceder esta tecnología a cualquier otra administración pública que quiera utilizarla. Entonces, ahora mismo están utilizando este gestor de expedientes y esta plataforma, pues muchísimos ayuntamientos, más allá de los de la provincia de Albacete, otras diputaciones, mancomunidades, parlamentos, etcétera, como veis ahí, de una decena de comunidades autónomas diferentes. El proyecto dispone de un modelo de costes transparente, sin ánimo de lucro, como es normal, estamos hablando de una administración pública, que consiste en repartir los costes generados en el proyecto entre todas las entidades que forman parte del mismo. Bueno, ya digo que hay una suma constante y continua de entidades, así que algo bueno debe tener. Una de las últimas entidades que sé que está involucrada en utilizar SEGEX es la Diputación Provincial de Valencia. Bueno, SEGEX es un gestor de expedientes, un sistema electrónico de gestión de expedientes administrativos, es el acrónimo, y al final pues son herramientas que permiten la tramitación completa de expedientes administrativos, ¿vale? Estos elementos de un expediente pues son muy variados, desde carpetas de documentos, interesados, entradas de registro, facturas, etcétera, y hay distintos niveles de acceso, de seguridad, etcétera. Este pues, es el aspecto, que uno de los pantallazos del gestor de expedientes. Y vamos a hablar de la integración, que es lo realmente interesante, o lo que podríamos llamar geoexpedientes. Al final, los procedimientos administrativos tienen todos, en la gran mayoría de casos, y en el caso de la administración local, pues atributo espacial. Y ese atributo espacial también, en la gran mayoría de casos, hay alguna excepción, pero en la gran mayoría de casos están asociados a la referencia catastral. En otros casos pueden estar asociados a calle y número, incluso a coordenadas, pero en su gran mayoría están asociados a referencia catastral. En cualquier caso, la conexión entre ambas soluciones va a permitir realizar consultas bidireccionales y optimizar más la gestión. Pues, por ejemplo, poder saber qué parcelas están asociadas a un determinado expediente o conjunto de expedientes o procedimientos administrativos. O, por ejemplo, consultar todos los expedientes asociados a una parcela, lo que sería el proceso contrario. Entonces, ahora, dentro del proyecto estamos en esta fase de integrar los distintos sistemas informáticos de la Diputación de Albacete y llevar a cabo la integración de lo que sería infraestructura de datos espaciales con SEGEX para ir un paso más allá. Hay que decir que esa integración, aquí por ejemplo tenéis una captura de pantalla, esto es de un proyecto en Sativa, pero en el cual está integrado con otro gestor de expedientes, y es una consulta a todas las licencias de obra y saber el estado, y automáticamente se genera una capa, que es uno de los objetivos, en el cual tú puedes utilizar esa capa en GeoBasic Online para cualquier geoportal y llevar a cabo cualquier análisis y demás. Los primeros pasos que se han hecho hasta ahora, ¿vale? Que ha sido un proyecto muy reciente y de hecho esto se ha puesto en marcha esta semana, pues se han creado distintos geoportales. Una vez ya la formación a los técnicos de Diputación, pues se han creado geoportales de turismo, de transporte, de salud, etcétera. Se está
en la parte que comentaba de la integración trabajando, y el objetivo además es poder crear un geoportal principal con toda la información para el que quiera acceder a todas las capas disponibles por parte de Diputación, geoportales temáticos que son muy interesantes. Ya digo que con GeoBasic Online supongo que la mayoría ya lo sabrá, se pueden crear tantos geoportales como quieras, públicos o privados, sin ningún tipo de limitación. Y luego también geoportales por municipio, y ahí pues dar formación y soporte a todos los municipios, esos 86 municipios de la provincia de Albacete. Así que bueno, creo que es un proyecto bastante interesante, bastante ambicioso, que además pues ha sido una apuesta por tecnología de aquí, por tecnologías libres, que va muy encaminado con todas esas dinámicas de apuesta por la soberanía tecnológica y soberanía en general. Ahora lo hemos visto también con todo el tema sanitario, lo importante que es. Pues muchas gracias, y cualquier pregunta que tengáis, estamos a disposición. Muito obrigada, Álvaro. Excelente projeto. Espero que continue a evoluir. Agora, de seguida, vou dar a palavra ao Mário Carreira. Olá, Mário, que é responsável de formação e difusão da Associação GVSIG. E o Mário é engenheiro técnico em topografia e vai-nos fazer uma apresentação sobre infraestruturas de dados espaciais na administração local com GVSIG online, usando, portanto, exemplos de Xátiva até à Intendência Departamental de Duranzo, que será no Uruguai, certo? Ok. Força, força, Mário. Muy obrigado, Sandra. Muchas gracias. Voy a empezar compartiendo pantalla. Ahí. Vale, confirmáis que se ve la pantalla completa. Ahí se ve la pantalla completa, ¿no? Agora sim. Sim. Vale. Vale, perfecto. Pues como ha comentado Sandra, voy a hablar sobre infraestructuras de datos espaciales en la administración local con GeoBasic Online, donde veremos distintos casos de éxito ya implementados. GeoBasic es una suite completa, un catálogo de soluciones completo, donde, a ver, aquí, donde tenemos por un lado GeoBasic Desktop, que sería la aplicación de escritorio, está disponible para Windows, Linux y Mac, donde podemos hacer todo tipo de análisis avanzado, con más de 400 geoprocesos disponibles, etc. Por otro lado, tenemos para dispositivos móviles tenemos dos opciones. Por un lado, GeoBasic Maps como framework para desarrollo de aplicaciones móviles, que ha sido ya aplicado para gestión de incidencias, de emergencias, o por ejemplo también en el caso de Cullera, un ayuntamiento donde mostraban un proyecto de GeoBasic Online directamente con la gestión de aforos en playas que podía descargar el usuario, el ciudadano, y visualizar esa información. Y por otro lado, GeoBasic Mobile, también para toma de datos en campo, donde podemos crear formularios personalizados desde la aplicación de escritorio. Y finalmente GeoBasic Online, que sería la solución para infraestructura de datos espaciales, que es la que voy a explicar ya más en detalle. Toda la suite está totalmente integrada, hay un soporte profesional ofrecido por la Asociación GeoBasic que también asegura esa sostenibilidad y mantenimiento. Los tres son software libre, son interoperables, siguen los principales estándares y son integrables. GeoBasic Online es una solución que nos permite catalogar, localizar y compartir de forma sencilla la información geográfica. Todo eso mediante visores de mapas web, lo que sería geoportales, tanto privados para gestión interna de un ayuntamiento o públicos para el ciudadano. Casi toda la información de los municipios está georreferenciada. Dicen con un 80%, pero cada vez hay más información, todo el tema de medio ambiente, seguridad, y toda esa información se puede plasmar en esos geoportales. No hay límites de uso, ni de descargas, ni de accesos, ni de usuarios.
Aquí tenemos un ejemplo de geoportal, pero luego lo mostraré en directo de alguno de los ayuntamientos, donde podemos crear geoportales en menos de un minuto. Si tenemos un fichero Shape, en poco menos de 5 minutos podremos tener un visor con esa capa, con su simbología y etiquetado. Es muy sencillo de publicar. Además, podemos imprimir desde los propios geoportales, incluso por personal no técnico, por lo que, por ejemplo, personal de registro o de administración de un ayuntamiento puede imprimir información sin necesidad de tener conocimientos técnicos, y lo que conlleva eso es un ahorro al final de tiempo a los ingenieros y arquitectos en sus tareas diarias. Se puede editar también de forma sencilla, incluso personal no técnico puede editar fácilmente, rellenando incluso la parte alfanumérica, lo que es muy útil también para inventarios, censos, inspecciones, etcétera. Y también tiene parte temporal, cambios temporales con la parte de 4D. En cuanto a información, pues podemos tener toda la información del callejero, con la información básica del municipio, podemos buscar calles, tenemos incluso un buscador propio, donde podemos incluir una capa, un geocodificador nuestro propio, por ejemplo, para calles que hayan cambiado de nombre, que los buscadores actuales pues ya no las encontraría, pues podemos incluir esas calles directamente en nuestro buscador personalizado. Podemos tener también todos los servicios municipales. En urbanismo y catastro, pues toda la información urbanística de planes, de normas urbanísticas, datos temporales. Podemos enlazar con el gestor de expedientes, como habéis podido ver, por ejemplo, en la presentación anterior de la Diputación de Albacete, pues se puede conectar y ver todas las licencias de obra, licencias de actividades, vados, padrón, toda esa información directamente en un geoportal. Por otro lado, también pues todo el tema de movilidad, donde podemos tener las líneas de autobús con sus horarios, el metro, carriles bici, aparcamientos. Incluso se podría llegar a conectar a los ascensores que calculan el número de plazas libres, y podríamos llegar a mostrarlas también en tiempo real, por ejemplo. Podría ser una opción que incluye también GeoExige Online, se podría incluir. Todo el tema de accesibilidad urbana. Cada vez hay más leyes en este sentido, pues podemos tener un portal, un geoportal específico con toda la información de anchos de acera, pendientes, anchos de paso, aparcamientos para personas de movilidad reducida. Incluso podemos tener grupos de capas que pueden estar en distintos proyectos. Pues, por ejemplo, ese grupo con los aparcamientos para personas de movilidad reducida pues podría estar en este y en el de movilidad, que son los dos que tratarían esta información. Toda la cartografía histórica con ortofotos antiguas, planos antiguos que tenemos en papel, se pueden georreferenciar y podemos subirlos también al geoportal. Aquí, por ejemplo, destacar Catastro Antiguo en España, que está con papel, o sea, está lo que se ha hecho en muchos ayuntamientos, se ha georreferenciado y se tiene esa información en un geoportal. Ya no tienen que estar superponiendo papeles para poder ver esa información. Todo el tema de medio ambiente, se puede llevar la gestión de parques y jardines con el mantenimiento, las vías pecuarias, suelos abandonados. También los residuos urbanos, podemos tener todos los contenedores georreferenciados y que el ciudadano pueda consultar cuál es el contenedor, por ejemplo, de ropa más cercano. También todo el tema de reciclaje, se puede incluir el ecoparque, el punto limpio. En cuanto a patrimonio, podemos tener pues el catálogo de bienes de interés cultural, incluyendo el inventario de caminos, las intervenciones arqueológicas. Incluso podemos enlazar ficheros PDF y ficheros de imagen, como podemos ver aquí en esta imagen, directamente a las distintas geometrías. En cuanto a comercio e industria, pues podemos, para ayudar a fomentar el comercio local, podríamos tener todos los comercios del municipio. Aquí, por ejemplo, en el caso de Cullera, con todo el tema de COVID, con las restricciones, pusieron una capa con todos los restaurantes que tenían comida para llevar, con teléfonos y horarios, y por ejemplo, pues eso ayudó a fomentar el comercio local. Y luego de los polígonos industriales, pues las salidas de emergencia, las empresas con mercancías peligrosas, pues en caso de una emergencia poder ir a ese geoportal y consultar esa información. También seguridad y convivencia ciudadana, se pueden tener los delitos, accidentes, e incluso es muy sencillo de manejar GeoExige Online,
En varios ayuntamientos la propia policía es quien sube toda esa información y la gestionan de forma sencilla. Turismo, por supuesto, todas las actividades culturales, mapas turísticos, temáticos, como para Navidad, para Semana Santa, con cortes de calles incluidos, pues toda esa información se puede plasmar. Incluso ha habido ayuntamientos que han hecho un geoportal específico para una carrera popular. Han incluido toda la información de cortes de calle, dónde están las emergencias, los avituallamientos, aparcamientos, pues toda esa información se crea en poco más de 10 minutos, se puede crear ese geoportal. Así no tenemos un único geoportal donde puede haber demasiada información, sino que podemos dividir por departamentos o por temáticas los geoportales. Por supuesto, el inventario municipal, las farolas, fuentes, papeleras, e incluso se puede llevar el mantenimiento. Por ejemplo, se puede tener leyendas por las farolas que están para arreglar o no, y el técnico directamente ir con la tablet, la arregla, modifica el valor en el campo en la tabla de atributos, ahí en la tablet, y automáticamente ya cambia de color. Pues también puede servir para ese mantenimiento del inventario. Y se puede integrar con distintos, tanto con el gestor de expedientes que he comentado, como con sensores, por ejemplo, de tráfico, de polución, pues toda esa información de ruido se podría llegar a conectar y mostrar incluso con distintos tipos de leyenda. Y finalmente para análisis socioeconómicos, todo el tema de educación, edad, por ejemplo, pues a qué colegio tiene que ir cada alumno en función de la zona donde vive, etcétera. Toda esa información se puede plasmar. Voy a mostraros en el tiempo que me queda algunos de algún portal para que veáis un poco el funcionamiento. En este caso es el portal de Xàtiva, del Ayuntamiento de Xàtiva. Perdón, me faltaban aún los casos de éxito, me quedaban algunas diapositivas. En el caso de Xàtiva, por ejemplo, el Ayuntamiento tiene varios portales públicos, como el urbanismo, todo el tema de normativas urbanísticas, plan local de quemas, donde el ciudadano puede consultar si puede quemar o no dentro de su parcela. La Intendencia de Durazno en Uruguay tienen un proyecto con mapa general y luego otros dos proyectos públicos con el tema de alumbrado y de transporte público. Pues tienen ahí toda esa información, como vemos aquí las luminarias, por ejemplo, en esa captura. El Ayuntamiento de Cullera, por ejemplo, tiene más de 10 geoportales públicos, como medio ambiente, movilidad de transportes, agricultura, la gestión de playas, con los aforos con el tema de COVID, lo llevaron directamente, cambiaban el número de personas que había en cada momento y se calculaba en función del aforo máximo de la playa y se mostraba en un color u otro. En el Ayuntamiento de Onda tienen varios públicos y otros privados por departamento, policía, secretaría, tesorería, incluso con conector al gestor de expedientes. La Pobla de Baibona también con varios geoportales públicos. Destacar el del inventario, donde tienen incluso fotografías con cada farola, cada papelera, etc. El Ayuntamiento de Náquera, por ejemplo, también tiene actualmente un geoportal público, pero el objetivo es ir ampliando con otros geoportales, como por ejemplo de turismo. Próximamente incluirán también ese geoportal. Ahora tienen uno de urbanismo. En el Ayuntamiento de Alcira también tienen varios geoportales públicos. Uno, por ejemplo, específico para las placas fotovoltaicas, que está ahora muy de moda. Pues las zonas incompatibles y las zonas condicionadas, toda esa información lo tienen directamente en un geoportal. También se está conectando al gestor de expedientes, toda la información del gestor de expedientes, que es uno diferente al que, por ejemplo, tenía Xàtiva. La Manchuela Conquense, en España, son municipios entre 100 y 5.000 habitantes, con un geoportal el objetivo es hacer un geoportal por municipio, donde tengan toda su información. Y próximamente el Ayuntamiento de Albacete también lo tendrá, y lo que habéis visto en la presentación anterior de Álvaro, la Diputación de Albacete, donde precisamente esta semana se han creado los primeros geoportales. Y ahora sí, voy a pasar a mostraros un poco, accediendo como ciudadano, como usuario público, sin entrar con usuario y contraseña. Tenemos los visores públicos y luego las capas que hemos publicado, podemos también acceder a ellas, si se ha preparado para eso, como servicios web, por ejemplo WMS, que podemos cargar luego desde nuestro SIG de escritorio como GVSIG Desktop.
Dentro de los visores públicos, por ejemplo, ellos tienen uno de urbanismo, uno de disciplinas urbanísticas, plan local de quemas. Voy a entrar, por ejemplo, en el de urbanismo para que veáis un poco, voy a enseñar un poco por encima me queda 1 o 2 minutos. Os voy a enseñar las funcionalidades que tiene. Aquí no sé si, a ver, no sé si es tema de la presentación. ¿Se escucha, Sandra? ¿Sí? Sí, vale, lo que creo que no se ve bien, voy a hacer reiniciar Firefox. No sé si se ve bien. Creo No, que no. No. está Vale, ahora negro. sí, igual la tenía abierta desde hace ya un rato, igual ha sido eso. Voy a intentar reiniciarlo Sí. y a ver si consigo arrancar. Mario, Y si sí, no, incluso, sí. ¿es un vídeo con sonido? No, era directamente la web. La tenía ya abierta, de hecho, sí, había accedido. Es directamente Firefox con el geoportal, o sea, no tenía vídeo ni nada. Pero yo creo que igual el tema de recursos, igual ya llevaba un ratillo de todo este rato. Si acaso, igual podemos pasar, si no consigo así, a la siguiente y al final, o bien después de la siguiente, en las preguntas, igual entro un segundo, para no perder, porque creo que aquí no reinicia. Vale, podemos hacer así si queréis. Sim, pode Sandra. ser. Pode Vale, ser. Ok. vale, perfecto. Então passamos à apresentação seguinte, Vale, certo? E depois o Mário vai nos mostrar, portanto, o demo, certo? vale, De sí, seguida. perfecto. Ok, ok. Então vamos à última apresentação desta sessão. Eu tenho aqui a indicação que é o Ruben Estal ou pois será o Álvaro, certo? Hola, Rubén está conectado. Está? Sí, Ruben? hola, buenos días. Lo que, Ruben, ok, ok, ok. lo que ocurre es Então, que voy a compartir yo pantalla para poder visualizar la presentación porque então deixa-me só apresentar então o sí. Ruben. É técnico do Consórcio Provincial dos Bombeiros de Valência, é engenheiro técnico em informática e trabalha nos bombeiros e é responsável pelo CERTIC. A apresentação dele tem a ver com a evolução e a utilização da infraestrutura de dados espaciais no Consórcio Provincial dos Bombeiros de Valência e vai-nos mostrar os avanços da plataforma para a prevenção e gestão de emergências, certo? Sí, correcto. Ruben. Ok, Ruben, podes começar. Voy a compartir yo la pantalla porque ¿me confirmáis que se visualiza correctamente? Sim, Se ve, sim, Álvaro. sim. Perfecto. Pues nada, Rubén, todo tuyo. De acuerdo. Bueno, buenos días a todos. ¿Vale? Bueno, la idea es contaros un poco la experiencia de la implantación cartográfico que hemos hecho años. Le hemos dividido un poco entre qué proyectos y un poquito los objetivos del proyecto y después Álvaro pasará a contaros un poco del último adquisición, que es el cliente offline. Disculpa, Rubén, Que nosotros vamos a hacer. acércate más al micrófono y ahora más alto. Un poquito más alto, vale. ¿Así mejor? Más alto. Sí. Más alto, espera. Un poco más. Vale, ahora debería estar a tope. ¿Mejor? Sí. Un pelín mejor. Bueno, voy a hablar más alto y así también. Venga, a ver si conseguís oírlo bien, ¿vale? Bien, nada, ves pasando, Álvaro, la presentación. Bueno, nada, ya nos han presentado, ¿vale? Siguiente. Bueno, pues un poco, obviamente, todo el tema de información cartográfica es imprescindible para un organismo como el consorcio de bomberos, ¿vale? Disponíamos de muchas fuentes de información, o disponemos de muchas fuentes de información. Corcom es la herramienta que nos proporciona el 112, el 112, que integra su propio visor cartográfico. Disponemos también del sistema de informática de gestión de emergencias, es nuestra herramienta principal con la que
movilizamos y tenemos en cuenta todos los recursos que tenemos disponibles, todo nuestro personal, nuestros vehículos y cualquier incidencia que hay en toda la provincia. Además, tenemos una aplicación Android con la que bueno, llegamos a los servicios, nos hace un poco de navegador y en la que también teníamos información, otra isla de información, incluso información en papel. En los propios tablones de anuncios de los parques podías encontrarte un mapa con los hidrantes de la zona, ¿no? Bueno, pues una del trabajo que hemos hecho ha sido unificar toda esa información en un único sitio, que es el servidor cartográfico. Además de la parte tecnológica, espera un segundito. Además de la parte tecnológica, también es verdad que este ecosistema, pues bueno, está formado sobre todo por personas, ¿vale? Sin un poco la colaboración de Divalterra, la colaboración de la Asociación GeoBSIC, pues no habríamos podido conseguir el haber llegado hasta aquí, ¿no? Un poco de cronología. Bueno, en 2013 utilizábamos todos estos sistemas de forma independiente. Hacia 2000, bueno, y creábamos algún proyectito, ¿no? Desde GeoBSIC Desktop y se lo poníamos, por ejemplo, a nuestros operadores para que pudieran acceder. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que las URLs, por ejemplo, cambiaban habitualmente y cuando se ponían a acceder, al final no era realmente operativo. Desde 2014-2015 creamos ya un servidor propio, pero no tenía interfaz web, ¿vale? Y sí que teníamos acceso vía, bueno, pues los servicios OGC, vía clientes de escritorio, y sí que hicimos un cambio bastante relevante, y es que podíamos llevar en un par de portátiles una copia offline de ese servidor cartográfico para los servicios. En el puesto de mando avanzado disponer de esa cartografía, ¿vale? Aún así, como no tenía interfaz web, pues la realidad es que no se utilizaba, ¿vale? Y ya a partir de 2017 es cuando comenzamos con el proyecto actual, en el que bueno, tenemos disponibles los servicios estándares del servidor cartográfico, pero además sí que tenemos el 112. Incluso tenemos algún acceso autentificado contra el 112 en el que cruzamos algunas capas con ellos, ¿vale? Y la otra gran bueno, diferencia es la colaboración entre agencias que hemos ido un poco realizando. Nada, nuestra solución es una personalización de la aplicación informática GeoBSIC Online, en la que tenemos la información geográfica del consorcio municipal y de otros organismos, ¿vale? Vamos a ver un poco los objetivos. ¿Qué intención, no, teníamos nosotros? Pues sobre todo que la información fuera la información relevante para aportar valor, ¿no? en la operativa del consorcio, desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la intervención propia y desde el punto de vista del preventivo, ¿vale? Identificando y localizando en el territorio pues aquellos los mayores riesgos, ¿no? Empresas o zonas donde haya mayor riesgo. Tenemos que tener en cuenta todo el tema de movilidad, ¿no? Desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista de prevención, para esa captura de datos en campo, actualización y creación de datos, y en una intervención, ¿no? Disponer de información durante las emergencias. Otro objetivo era conseguir integrarlo con nuestro sistema de gestión de emergencias, que ahora mismo pues, utiliza sus propias bases de datos, no utiliza protocolos, digamos, estándares, ¿no? Nada, y generar nuestra propia información geoespacial, por supuesto, ¿vale? Además, sí, otra más, Álvaro. Vale, además, pues bueno, mejora de usabilidad y administración. El interfaz web, por supuesto, nos ha llevado hacia eso. Plataforma 100% con software libre. Bueno, nuestra idea un poco también es esa, ¿no? Aprovechar la infraestructura, maximizar el uso de software libre, ahorro de costes en adquisición de licencias, libertad tecnológica, apoyo a empresas locales, responsabilidad ante ciudadano, ¿vale? Luego hay tres pilares: que sea fiable, veraz, actualizada, ¿no? Que proporcione rápida y eficientemente y exactamente la información. Es decir, si no nos podemos fiar de la información que nos está proporcionando, realmente la herramienta no nos serviría de nada, ¿no? Entonces, son cuatro características imprescindibles. Luego, además, tenemos la encomienda forestal a través de la Generalitat, por lo que coordinamos la extinción de incendios forestales y realizar el seguimiento y esos informes que pueden acabar, pues incluso en un juzgado, ¿no? Es un trabajo complicado y queríamos proporcionar de algún modo algún apoyo extra, ¿no? Sigue. Bueno, colaboraciones. Os he puesto aquí algunas pinceladas de algunas de las entidades con las que hemos colaborado, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, para empezar, Divalterra, que es coautor del producto, ¿no? Valencia Puerto, Ferrocarril de la Generalitat Valenciana, Universidad de Valencia, Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana,
El Instituto Cartográfico, ¿vale? GEBASA, por ejemplo, GEBASA, pues les solicitamos que nos pasaran todo lo que pudieran de hidrantes de la provincia de Valencia, igual que hicimos con los ayuntamientos. Les hemos instado hasta 3 veces, creo recordar, incluso por carta certificada, que nos pasaran toda la información, ¿no?, que disponen de hidrantes, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Bueno, un tema que a nosotros nos da especial inquietud es el tema de poder localizar las cosas, ¿no? Entonces, en la herramienta de búsqueda hemos intentado trabajar bastante con el geocoding que dispone Geobasic Online y ahora mismo pues es capaz de buscar simultáneamente en todas estas que podemos ver, ¿no? La base de datos de cartociudad del IGN, la toponimia del nomenclator del Instituto Cartográfico Valenciano, que además está en valenciano y en castellano, también tenemos que tener en cuenta la dualidad de idioma, que a veces es problemática para localizar ciertas cosas. Carreteras y puntos kilométricos, y además de cualquier capa autogenerada por nosotros, podemos también incluirla y poder buscar cosas, pues, por ejemplo, los hidrantes o las empresas que incluimos con los planes de autoprotección, ¿vale? Algunos números. Por ejemplo, bueno, pues tenemos más de 16 subproyectos, hemos colaborado más de 15 entidades, más de 150 ayuntamientos de los 266 han contestado a nuestro requerimiento, por ejemplo, con el tema de hidrantes. Y, por ejemplo, pues cuando hicimos esa fusión inicial de hidrantes, ¿no?, empezamos con unos 6.700 y ahora pues estamos en 15.500, ¿no? Gestionamos también la noche de la crema en fallas, que más de 540 fallas nos solicitan el dispositivo de prevención para la noche de fallas, ¿vale? Además, repartida por toda la provincia de Valencia. De esas 540 nosotros acabamos acudiendo más o menos a la mitad. Pues como comprenderéis, logísticamente hablando es complicado, ¿vale? Además, también hemos sacado a través de un proceso automático de la información de catastro, pues más de 8.814 edificios de gran altura en toda la provincia de Valencia. Sí que es verdad, bueno, consideramos edificios de gran altura a partir de 9 alturas. Sí que es verdad que la mayoría están en la ciudad de Valencia, que no es competencia nuestra, que es de bomberos del Ayuntamiento de Valencia. A nosotros nos han quedado, pues no sé, creo que eran unos 2.300, si creo recordar más o menos. Además, hemos formado a más de 265 alumnos en la herramienta, ¿vale? Siguiente. Bueno, os voy a contar un poquito así, pero muy por encima, sin entrar al detalle, ¿vale? Algunos de los proyectos. CPVV es el proyecto general que tenemos, en el que incluimos pues, las ortofotos del PNOA, parques y áreas operativas del consorcio, zona de actuación conjunta del consorcio junto con bomberos del Ayuntamiento de Valencia, medios aéreos de la Generalitat, cortafuegos, puntos de agua, carreteras, viales, caminos, construcciones urbanas, rústicas, instalaciones de todo tipo, deportivas, sanitarias, enseñanzas, esenciales. Bueno, pues se puede ver ahí un poco el listado. Además, lo utilizamos de aglutinador de muchos de los otros subproyectos, ¿no? Trabajamos por proyecto, pero en este podemos ver, como veis ahí a la izquierda, veremos ahora algunos de los que os voy a contar, veréis que están apareciendo ahí. El siguiente sería la capa de actividades. La capa de actividades es un proyecto específico para incorporar la información de todas las empresas que tienen plan de autoprotección registrado o que están catalogadas como empresas de riesgo superior o inferior en el catálogo de actividades con riesgo de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Aquí la Generalitat nos proporciona el plan de autoprotección, nosotros lo trabajamos, intentamos adelgazarlo, ¿no?, para que sea fácil en una intervención, en una emergencia, poder ver la información. Como podéis ver ahí, pues estos PDFs son prácticamente de 1 a 2 páginas y a lo mejor el plan de autoprotección pues, puede tener 200, ¿no? No te vas a poner a consultar 200 páginas y aquí pues puedes ver enseguida pues, protección contra incendios, los medios de protección contra incendios por cada planta, por cada edificio, por cada bloque, los riesgos, si hay plano de evacuación. Intentamos facilitar de ese modo esa información. El siguiente, bueno, el tema de hidrantes, es un tema estrella para nosotros, ¿no? Como os he comentado, ahora mismo estamos en más de 15.000. Hacemos todo un proceso de revisión, como podéis ver ahí, bueno, pues el código de colores, gris que no está revisado, verde que está perfecto, rojo que funciona con deficiencias y negro que no está operativo, ¿vale? Es un tema que a veces genera mucho problema, ¿no? El disponer de hidrante o no cambia totalmente cómo pueden acometer una intervención o no. Bueno, como veis, en muchos casos incorporamos fotografía de esos hidrantes, una panorámica, una perspectiva general y una directa. El otro proyecto que hemos gastado mucho es el de fallas, ¿vale? Bueno, ahora COVID nos ha parado un poco. Teníamos el proyecto 2020 preparado y a 5 días se nos canceló.
Pero bueno, de las 540 fallas que nos solicitan la prevención, lo meten a través de un formulario web y se acaba pasando esa información directamente a la base de datos del servidor cartográfico. Revisamos esas fallas desde que se plantan hasta la crema durante esos 4 días y se decide a cuáles al final se va a ir, pues, con parámetros de todo tipo, altura, diámetro, distancia fachada, si hay mobiliario, cableado, ¿vale? Pues bueno, se decide y al final con esta información se planifica cómo van a ser las rutas y a dónde se va a acudir. De la Universidad de Valencia también tenemos, bueno, pues inventariado los riesgos existentes en los distintos edificios pertenecientes a la Universidad de Valencia. En concreto, este es el campus de Burjasot, en el que, por ejemplo, tenemos catalogados los riesgos biológicos, químicos, radiológicos que pueden existir en los laboratorios y los teléfonos de contacto de cada riesgo también con quién tendríamos que contactar, ¿vale? Luego, bueno, puntos de reunión, accesos, ¿vale? El circuito Ricardo Tormo, hasta hace un par de años también con el COVID, bueno, se cortó, pero lo hemos utilizado como herramienta para el proyecto de dispositivo de prevención que se hace durante las carreras de MotoGP. Además, podemos registrar ahí las incidencias que puedan ocurrir. En este caso, proporcionábamos acceso a seguridad del circuito, a la Guardia Civil, a la Policía Local, y nosotros mismos todos teníamos acceso y en caso de haber una emergencia directamente se plasmaba aquí directamente, ¿vale? El siguiente que tenemos es el caso de Metro Valencia. Aquí hemos inventariado el trazado, estaciones, elementos de autoprotección, las salidas de emergencias y accesos, excepto, digamos, en nuestro ámbito, ¿no? Valencia Ciudad lo dejamos fuera. Sí que es verdad que ahora pues estamos en conversaciones tanto con bomberos del ayuntamiento como con el FGV para incorporar también Valencia y que los bomberos del ayuntamiento también puedan acceder, ¿no? y tener la información de forma completa. El siguiente, Plan Operativo Forestal, era un proyecto para registrar la operativa de incendios forestales y automatizar un poco y registrar esa información que tenemos de distintas plataformas, desde SIGE y desde Cordcom. Además, nos generaba luego, ya desde, eso sí que lo hacíamos desde un cliente de escritorio, un informe, ¿no? Un informe con el que empezar a trabajar documentando toda esta información, ¿no? Incluso con histórico, por ejemplo, ahí lo que veis que está en grisecito que no tiene color, es cosas que ya han ocurrido, ¿no? Dispositivos que había ahí que ya han perdido. Y lo que está en color es lo que tendrías en el momento en ese servicio. Forestales Prevención. Recogíamos información para equipos forestales como pues, senderos, vías ferratas, áreas recreativas, zonas forestales, vulnerabilidad, interfaz urbano-forestal. Y además tenemos un proyecto, espera, sí, un segundo, para búsquedas y rescates, ¿vale? En el que generamos estas fichas que se pueden entregar a los equipos de búsqueda con una foto, una descripción, esos buffers, esas áreas que vemos ahí concéntricas, serían dependiendo del perfil. Si es un niño, si es una persona mayor, si tiene Alzheimer, se definen ciertas áreas de búsqueda, además teniendo en cuenta lugares de interés, ¿vale? Como la última ubicación conocida, por ejemplo. El siguiente es el de áreas de actividad económica. Para cumplir con la Ley de Gestión, Modernización y Promoción de las áreas industriales de la Comunidad Valenciana, pues tenemos este proyecto en el que inventaríamos la información útil de áreas de emergencias y además intentamos establecer qué niveles de riesgo tienen, ¿vale? Como veis ahí, bueno, en colores se ve rápidamente. Además, entrando dentro de las que tenemos plan de autoprotección, también tenemos toda la información del plan de autoprotección de esas empresas. Este nos proporciona una información, además, de los riesgos que hay colindantes en un momento dado en un servicio. No solo de la propia empresa, que te lo daría ese plan de autoprotección, sino que además puedes ver un poco los riesgos que tienes anexos, ¿vale? Seveso, esto es la industria Seveso para zonas portuarias, ¿vale? En este caso lo mismo, inventaríamos todos los riesgos, pero además tenemos un estudio de un montón de escenarios, de situaciones que se pueden dar, como podéis ver ahí a la izquierda, ¿vale? Explosiones, incendios de charco, cuando los marcamos nos señala el área de alerta, el área de intervención de ese posible escenario y además con la información de qué ocurre, ¿no? Pues es una fuga en tal válvula, en tal ubicación, ¿no? Pues tenemos todo un catálogo bastante exhaustivo de varias de las empresas, que en este caso esto es Puerto de Sagunto, ¿vale? Siguiente sería el de centros comerciales, también inventaríamos las zonas de riesgo. Y aquí, por ejemplo, este caso que vemos abajo a la izquierda, a la derecha, perdón,
es un Leroy Merlin. Dentro del Leroy Merlin incluso hemos establecido las zonas de riesgo. No es lo mismo pues la zona donde está pues, la parte sanitaria, ¿no? Como donde están las pinturas. Obviamente en la zona de pinturas hay muchísimo mayor riesgo, ¿vale? Además de estar, digamos, en este caso meternos dentro, estaría todo el centro comercial también catalogado. Columnas secas a través de los edificios de gran altura. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido ir a visitar y comprobar realmente con la normativa si existían columnas secas dentro de esos edificios. La normativa, pues sobre todo en los edificios antiguos no existe, pues no era obligado. Y entonces hemos catalogado de momento, inventariado si existen o no columnas secas. Como podéis ver, Valencia Ciudad lo hemos dejado y nosotros nos movemos, digamos, en el resto de la provincia. Que sí que es verdad que en costa pues tenemos bueno, bloques que son auténticos monstruos. Esto es uno de los últimos proyectos. Hemos incorporado la información de ubicación de nuestros recursos, de vehículos, de las emisoras, a través de la red de comunicaciones de emergencias y seguridad de la Comunidad Valenciana. Directamente podemos ver en tiempo real la ubicación de nuestros vehículos y de Divalterra, ¿vale? De las dos agencias. Ahora mismo, bueno, el consorcio de Divalterra estamos en plena fusión, ¿vale? Creo que me queda una o dos. A ver, Álvaro. Sí, parques eólicos, ¿vale? Otro de los proyectos, inventariado pues el tipo de edificios, las góndolas, si la góndola tiene, por ejemplo, apertura superior para en un momento dado una extracción por helicóptero. Estamos intentando catalogar ese tipo de riesgos también, ¿vale? Y bueno, el caso de uso de colaboración con bomberos del Ayuntamiento de Valencia, en el que estamos compartiendo información, ¿vale? Pues por ejemplo, hidrantes, los suyos, los nuestros, las zonas de actuación común y, por ejemplo, lo del metro que os he contado, ¿vale? Y ya os dejo con Álvaro, que os cuente un poco ese cliente offline. Sí quería comentar un poco por qué ese cliente offline, ¿no? En grandes ciudades, por ejemplo, se habla ya mucho del 5G y cosas así. La realidad rural es muy tozuda, es decir, al final hay en sitios donde el 3G todavía no se conoce, ¿vale? Y tenemos muchos problemas. Depender de una conexión es problemático para nosotros. Entonces, el cliente offline, para poder continuar con esa revisión de hidrantes, por ejemplo, es imprescindible. Nada, os dejo con Álvaro. Muy bien, impresionante, Rubén, toda la explotación que hacéis de Álvaro, GeoSig. só te vou pedir, Álvaro, Sí. vou pedir para não demorares muito porque o Ruben demorou um bocadinho mais tempo, está bem? Tua apresentação não demora muito, pois não? Vale, entonces, ¿voy muy rápido? Sim, Vale, sim. muy rápido. Nada, el objetivo, y como luego va a estar la presentación para leer todos los textos que tenía el consorcio con este proyecto, es disponer de una aplicación para toma de datos en campo, tanto en modo online como en modo offline, por la problemática que ha comentado Rubén. Que estuviera disponible para Android y que fuera software libre y que estuviera integrado con la infraestructura de datos espaciales. ¿De acuerdo? Entonces, tenía que seguir una serie de requisitos, poder gestionar todos los proyectos, y cuando hablamos de proyectos son los geoportales, tener todas las capacidades de seguridad, de modo de edición, online, offline, y poder también descargar para ese modo offline tanto la información de las capas como tiles raster, como en vectorial para poder editar la información. Bueno, aquí hay una serie más de enumeración del alcance en cuanto a herramientas que tenía que tener. Voy a ir muy rápido porque si no. Y además debía disponer de plugins específicos para poder trabajar con ciertos modelos como el de hidrante, fallas o columnas secas, ¿vale? Estos modelos se pueden ir ampliando porque GeoSig Maps está preparado para ello. De hecho, GeoSig Maps es un framework que permite generar aplicaciones móviles adaptadas a las necesidades del usuario. Algunas herramientas, como podéis ver ahí, para hacer consultas, medir distancias, áreas, etcétera. Y el flujo de trabajo básicamente es que la persona que está administrando GeoSig Online define que uno de esos proyectos tiene su categoría de móvil. A partir de ahí se dan los accesos al personal que va a poder consultarlo. Y desde la aplicación móvil se va a poder consultar, se va a poder descargar, si se va a trabajar en modo offline, y se va a poder editar y sincronizar o no dependiendo de la modalidad en la que se está trabajando. Esto de manera muy esquemática, ¿vale? Tanto para edición como para consulta. Voy a enseñaros algunas imágenes que puede ser lo más interesante porque creo que me queda un minutito.
Y bueno, esta es la interfaz, tiene todas las herramientas necesarias para elaborar el trabajo que estábamos diciendo, como veis ahí. A la hora de acceder, por supuesto, con usuario y clave, se accede a qué proyectos tiene acceso esa persona, o sea, no se accede a todos, a qué geoportales, y a partir de GBasic Online se puede definir qué geoportales son los que tiene acceso cada persona, ¿de acuerdo? Y una vez se accede, se puede acceder a una zona. Si se va a trabajar en modo offline, se puede crear una zona de descarga de un determinado proyecto, como en el caso que estamos viendo de hidrantes, y a partir de ahí pues se pueden editar las distintas capas. Hay herramientas de apoyo para medir distancias, áreas, rejillas, consultas de leyenda, consultas de información. A la hora de la edición se pueden editar cualquier tipo de capas, de puntos, líneas, polígonos, ¿de acuerdo? Y también es muy interesante, dentro de la edición, por supuesto, se puede editar los datos alfanuméricos. Es muy interesante que se pueden añadir distintos contenidos multimedia, como fotografías, ¿vale? Y también que está implementada una serie de herramientas para resolver los conflictos en edición, porque en modo online o en modo offline podemos estar editando información que otras personas o otros compañeros también estén trabajando. Entonces, en modo online los conflictos se resuelven informando de que hay un conflicto, entonces podemos descartar nuestro cambio y quedarnos con el que hay en el servidor o sobreescribir el dato con el servidor, y la app siempre va a comparar y mostrarnos los datos en conflicto. Y en modo offline funciona de una manera muy similar, pero la diferencia radica en que nos va a mostrar estos conflictos cuando tenga conexión en forma de lista, porque pueden haberse producido pues, un número de conflictos mucho mayor, ¿de acuerdo? Y nada, no me da tiempo para más, siento haber ido tan rápido, y dejamos un poquito de tiempo para preguntas si las hay y si hay tiempo. Entonces, Obrigada, Álvaro. E obrigada, Ruben. Bem, temos agora um bocadinho de tempo para perguntas e, portanto, tenho aqui já duas perguntas para a Águeda, da apresentação da EIEL. Águeda, portanto, foi a colega, a Josefina, que colocou as perguntas e pergunta-te se o software GIS EIEL tem prevista a transformação de informação segundo a especificação Inspire. Vale, buena pregunta. Bueno, mira, a nivel proyecto, la verdad es que no lo tenemos encima de la mesa, ¿vale? Pero a nivel Consell de Mallorca, justo hoy estábamos hablando los técnicos de que sí, de que creemos que el próximo paso era este. Entonces yo no he hablado con José Luis de este tema, pero estoy segura de que en el momento que lo comentemos con el resto de socios, creo que debemos dar ese paso. O sea que actualmente no, pero seguro que en breve pues daremos ese paso. Sí, no sé. Sí. Sim? Ok. Também tenho a pergunta que a atualização das informações da EIEL está a ser realizado pelo Conselho e pela Diputação. E se prevê a atualização por parte dos ajuntamentos? Bueno, en el caso del Consell de Mallorca no, o sea, actualizamos desde la Diputación, desde el Consell, porque para nosotros los ayuntamientos que tenemos en Mallorca son muy pequeños, faltan recursos, sobre todo humanos. Pero en el caso de Córdoba creo que sí, ¿no, José Luis? Sí, nosotros los ayuntamientos que hay aquí, los tamaños de los municipios en la Comunidad Autónoma Andaluza son mucho más grandes. Y entonces Sí. nosotros la máxima que tenemos es adaptarnos a los municipios, aquellos municipios o aquellas competencias en las que tengan capacidad de editar a ellos, ya estamos comenzando a darle la edición para que ellos sean los que puedan ellos mismos aportar los datos. Nos adaptamos al municipio e incluso a la competencia de cada uno de los municipios. Ok. Certo. Eu tinha uma pergunta para a Josefina. Portanto, a temática do Inspire ao nível local é muito interessante.
E eu pergunto se tem ideia, portanto, se esta transformação para o modelo Inspire já está a ser feito pelos municípios, pelas diputações, ou ainda se ainda está na teoría. Es un poco heterogéneo, ¿no? En Diputación, por ejemplo, en Barcelona, Diputación Provincia, Sí. nosotros estamos ya publicando 5 conjuntos de información con el formato, digamos, con la especificación Inspire, ¿no? Pero no es equitativo en todas las provincias ni en todos los consejos insulares, yo creo, ¿no? Algunos empiezan, otros han empezado, algún ayuntamiento también está publicando ya algún dato, pero a nivel local es un poco difícil porque faltan recursos. O sea, supongo que es para todos lo mismo, ¿no? La administración local tiene poco recurso y muchos datos. Cierto, ¿no? Pero bien, pero hemos hecho ya 5, estamos contentos, sí, nosotros. Certo. É um trabalho, não é? Para ir construindo e evoluindo de forma a que estejamos todos iguais. Con la intención de que sea transversal y transfronterizo, sí, sí. Certo. Essa é importante. Ok. Tinha também uma pergunta para o Ruben em relação à fiabilidade da informação. Ruben, Perdón, me preguntabas a mí y no te he entendido, perdona. ok, vou perguntar ainda. Falaste que a informação tinha que ser fiável, certo? Sí. Pronto. Quem é que atualiza a informação? Eu vi a tua apresentação que são imensos dados de muitas fontes, portanto, quem é o responsável por atualizar essa informação? São as várias instituições? Fala-me un bocadinho sobre eso. Actualmente la información, bueno, la gastamos nosotros, la compartimos con 112, con bomberos del Ayuntamiento de Valencia, con Baersa y bueno, y prácticamente con quien nos lo pida. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar un proyecto con Consorcio de Castellón y bomberos del Ayuntamiento de Castellón también para compartir información con ellos. Incluso el Instituto Cartográfico Valenciano también, a través de 112, está haciendo un trabajo con toda la parte de planes de autoprotección y un poco cogiendo el modelo de datos que hemos preparado también nosotros, colaborando con ese modelo de datos. No sé si te respondo exactamente a lo que me preguntabas. Estava aqui a ver se havia mais perguntas. Estou aqui. O chat não tem mais perguntas. Eu queria só dar nota que acho estupendo o trabalho que está a ser realizado por vocês todos. A vossa dedicação a plataformas livres, ao GVSIG, entre outras. Acho extremamente interessante da forma como conseguem partilhar entre vocês informação e as plataformas. Agora está o Mário. O Mário queria mostrar, o Mário já conseguiu o Firefox. Sí, a ver, voy a compartir Firefox directamente. Yo creo que ha sido tema de el ampliar pantalla completa de Acrobat. Sí, ok. ¿Vale? No puedo compartir ahora. ¿Me pones como presentador? Sí, ahora ven. Paloma. O Paloma, sí, Paloma. Ahora. Vale, voy a compartir Firefox directamente. A ver si así se ve. Voy a mostrar. Vale, sí se ve el geoportal, ¿no? Se ve bien. Vale, perfecto. Pues como había comentado, este es el geoportal como ciudadano, no estamos logueados ahora. Tiene la parte de visores públicos y servicios de mapa, que las capas que están publicadas se pueden visualizar como WMS, por ejemplo, o WFS
en SIG de escritorio como GeoSig Desktop. Entrando como visores públicos, ellos tienen 4 en este momento. Plan local de quemas, urbanismo, por ejemplo, es uno de los más completos, donde tenemos por un lado las capas base, solo podemos visualizar una, sería OpenStreetMap o la ortofoto, o el mapa base del Instituto Geográfico Nacional de Cartociudad, ortofoto del Instituto Cartográfico Valenciano, ¿vale? Ahí hay varias opciones. A poner, por ejemplo, OpenStreetMap. Dentro de las distintas capas podemos consultar la información. En este caso tenemos el catastro directo que nos engancha con, voy a poner un segundo, catastro, podemos visualizar la información de catastro directamente pinchando sobre la parcela. Tenemos la referencia catastral y podemos pinchar sobre ella y nos abre la sede catastro directamente con la información de esa parcela. ¿Vale? Eso es simplemente el catastro actual y nos lo muestra. Por otro lado, también Catastro ofrece cada 6 meses el catastro histórico desde el año 2001, 2002. Pues lo que han hecho, por ejemplo, en este caso es cada 6 meses lo descargan en formato shape y lo suben aquí al portal. Y lo que tienen es el parámetro temporal. Este parámetro temporal es aplicable a cualquier tipo de capa que tenga campo fecha. Pueden ser delitos, accidentes, datos de tiempo. Y si vemos aquí, vamos viendo cómo hay segregaciones y agrupaciones. Ha habido por ahí hay alguna. Segregaciones y agrupaciones de las distintas parcelas. ¿Vale? Vemos ahí cómo va cambiando simplemente desplazando la barra. Podemos ver incluso por un rango, si tenemos, por ejemplo, accidentes, pues todos los accidentes de una fecha a otra fecha. ¿Vale? Sería ahí en el caso del parámetro temporal. También, por ejemplo, podemos ver información que tienen asociada como ficheros, toda la información alfanumérica que tenemos aquí. Se puede decidir qué campos queremos que se vean aquí y qué campos queremos que se vean en la ventana esta. Y en este caso, por ejemplo, tienen recursos multimedia asociados, que podrían ser las normativas urbanísticas, o en este caso es una ficha de lo que sería el bien protegido. ¿Vale? Tienen aquí la ficha con toda la información. Y por otro lado, tenemos en este caso también, por ejemplo, pues tienen calificación, se pueden crear varias leyendas para la misma capa, ¿vale? Si abrimos aquí, podemos aplicar distintas leyendas dentro de la misma capa y simplemente cambiando se visualizará una leyenda u otra. ¿Vale? Tenemos también capas raster, por ejemplo, que ficheros GeoTIFF podemos incluso si se pone que la capa sea descargable, tenemos el botón para descargar esa capa y así pues las empresas que trabajan para el ayuntamiento, por ejemplo, pues podrían descargar esa información. ¿Vale? Y aquí vemos pues esta capa raster que simplemente está georreferenciada. En cuanto a herramientas, tenemos, tenemos opacidad para las distintas capas, podemos ver cómo cambian las ortofotos, por ejemplo, de diferentes años, podríamos aplicarlo. Y para terminar, herramientas, pues las típicas de medida, compartir vista, que simplemente el zoom que tenemos en el proyecto que tenemos y las capas que tenemos visibles, nos crea una URL que podemos enviarla a otro compañero y automáticamente le abre este proyecto con el mismo zoom y las mismas capas. También hay herramientas de selección para la parte alfanumérica. Se puede imprimir, eso es lo que comentaba, que para el personal no técnico puede imprimir aquí directamente cierta información. Y simplemente aquí voy a mostrar algunas herramientas más que incluye también la última versión, ¿vale? Que sería esta de aquí, por ejemplo. Aparte de esas que os he mostrado en el otro Geoportal, tenemos también opción de importar archivo vectorial y también podemos cargar un servicio web que no esté directamente cargado en este Geoportal. Podemos cargarlos y también tenemos herramientas de dibujo. Podemos dibujar un polígono, un texto, que además ese texto, ese polígono punto, sale impreso
cuando utilizamos después la herramienta de imprimir. ¿Vale? Y un poco, incluso también se puede disponer del catálogo de metadatos, donde podemos ver qué capas coinciden con la zona que nosotros hayamos decidido, ¿vale? Se puede ver un poco esa información. Y ese sería un poco cómo funciona GeoBasic Online, con esa estructura de capas base, grupos de capas y las capas dentro de cada uno de los grupos. Ahora sí que ha funcionado. Ahora sí que ha funcionado. Vale, pues paro el compartido. No sé si hay alguna pregunta más, Obrigada, Sandra. Mário. Obrigada. Gracias, obrigado. Eu tinha aqui mais uma pergunta para o Gabriel Cardoso. Gabriel, estás aí? Sim. Olá, Gabriel. Olha, estão aqui a perguntar no chat como é que resolvem a questão dos mapas serem híbridos e a questão dos direitos de autor dos mapas oficiais. E se esses dados estão apenas catalogados como híbridos e se essa questão não se levanta? Sim, então, ainda como eu disse, o trabalho ainda é um trabalho em desenvolvimento, mas essa questão de direitos autorais e licenças ainda não foi tão abordado quanto os dados em si, a integração em si. Mas, de qualquer forma, desde o início, quando a gente vai carregar alguma camada, seja de onde for a fonte, se é colaborativo, se é oficial, a gente sempre teve a preocupação em utilizar dados com licenças menos restritivas. Então, por exemplo, o próprio OpenStreetMap tem a licença de Open Database, então você pode utilizar ele de diversas formas, modificar, desde que você cite a fonte, né? O OpenStreetMap, no caso. A gente segue um procedimento parecido para os dados oficiais. A gente dá prioridade a dados que tenham licença menos restritivas. Alguns são até de domínio público, então eles não obrigam você a citar a fonte, mas de qualquer forma a maioria dos dados a gente usa, por exemplo, acho que Open Commons, se eu não me engano, ela segue essa filosofia, né, de que você pode utilizar os dados desde que você cite as fontes, e a forma de citar as fontes que a gente utiliza por enquanto é por meio dos metadados. Então está tudo catalogado via GeoNetwork. Então, apesar de a gente não ter abordado tão profundamente essa questão da licença de direitos autorais, mas isso não foi abandonado, né? Isso com certeza está sendo considerado. Então, futuras apresentações provavelmente a gente vai dar um pouco mais de foco nisso. Ok, Gabriel. Pronto, ora bem, eu queria agradecer à Águeda, ao Gabriel, à Josefina, ao José Luís, ao Álvaro, ao Mário e ao Ruben pelas apresentações. Excelente trabalho. Espero que sirvam de exemplo para outros projetos que se venham a criar. E gostava de vos agradecer mais uma vez pela vossa participação e uma obrigada a todos. Gracias. Está bem? Gracias, Sandra. Obrigado, Obrigada. gracias. Obrigada. Até à próxima. Obrigado pela oportunidade. Obrigada eu. Fecho então agora esta sessão. A próxima será às 15 horas, a 7ª sessão, ok? Obrigada. Obrigada a todos. Adiós. Muchas gracias, Sandra. Obrigada eu. Muchas gracias a todos.